Pertenezco a la Alianza por la Salud Alimentaria de Colombia. Claro, es una organización activista. Yo no soy tan activista, prefiero estar como en un perfil más bajo, pero hay personas allí de diferentes profesiones que son bastante activistas y estos por lo general pues son los que en su momento salen, ¿cierto?, a las calles y demás. Yo los podría acompañar, pero a veces el tema de estar como docente pues me impide muchas veces por ser funcionario público, porque estoy como persona natural. Entonces por eso cuando hablo de derechos del consumidor en temas de la alianza, hablo a nombre de John Jairo, ¿listo? No como profesor. Claro, yo le meto por ahí el tema académico porque es necesario, ya, porque eso le da fuerza y pues es una forma también de fortalecerme. Gracias. Muy bien, entonces por eso tengo un conflicto de intereses con lo que voy a decir, ¿cierto? No es que la industria no me quiera. Sí, trabajo también con la industria y demás, les doy recomendaciones para que puedan fortalecer acciones frente al consumidor, pero ellos saben pues que hay un debate ahí interesante que vale la pena mantenerlo. Muy bien, entonces para la alianza que lo lidera una organización civil que se llama Educar Consumidores, tiene este tipo de significado. La diferencia de comestibles y alimentos. Alimentos son aquellos que en su momento hacen parte de un conocimiento que nos da la familia, especialmente la mamá, ¿cierto?, posterior a la lactancia materna, y estos tienen un reconocimiento sensorial para nosotros. Y es de gran importancia para todas las actividades que nosotros hacemos diariamente, que son sociales y demás. Hasta para conseguir novio, novia, amante y demás, nos sirven los alimentos, ¿cierto? Entonces, los comestibles, por su parte, tienen una gran diferencia, que es una manufactura, una transformación de una materia prima esencial, como es el alimento, desde la producción primaria, y que viene envasado, empacado o en una envoltura. Y con unos muñequitos, ¿cierto?, muy interesantes, que ustedes han notado que poco a poco, a medida que hacen estudios de mercado, evolucionan y posiblemente para los millennials y la generación Z son mucho más agradables que para nosotros, ¿cierto? Bueno, aquí yo veo muchos jóvenes, yo ya estoy en la edad de los viejitos, entonces, pero paso por millennials, no crean, yo paso. Entonces, ustedes ven allí una definición que pues no la voy a tomar como tal, pero para que ustedes vean que hay una diferenciación enorme entre lo uno y lo otro. Muchas veces hablamos de forma plural de los alimentos, pero no. Considero que es necesario separarlos el uno sobre el otro. Y sobre todo cuando hacemos educación alimentaria y nutricional. Y más aún, a partir de los derechos del consumidor, la educación al consumidor, que creo que se nos ha olvidado muchísimo. La lectura que yo hago en Latinoamérica alrededor precisamente de los derechos del consumidor es que nosotros no estamos fortaleciendo una línea estratégica importante, no solamente desde la academia, sino en nuestros entornos laborales, que es la educación al consumidor. Y precisamente nosotros somos consumidores y a veces no nos categorizamos dentro de esa postura de consumidor y obviamente la reacción que debemos tener alrededor de qué denunciamos o por qué nos quejamos, pero sobre todo tenemos la ciencia, la técnica para hacerlo, pero lastimosamente nosotros como nutricionistas no lo hacemos. Ese es uno de los grandes errores que tenemos nosotros que necesariamente debemos cambiar. Por favor, pasamos el primer video. Les voy a mostrar un video que es bastante polémico en mi país y que la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual participé, no por la superintendencia, no, sino por la alianza, lo sacó de la televisión porque vulneraba los derechos de una empresa de bebidas azucaradas, que no voy a decir el nombre, ya, por respeto y por seguir el conducta regular, porque estamos en un pleito jurídico en Colombia. Por favor, ¿me ayudan con el video? Auxiliar técnico, ¿dónde anda? No, es que yo pensé que era el conferencista. Bueno, entonces les sigo contando sobre eso. Vamos a ver dos videos. El primero, las bebidas azucaradas, es muy corto, pero pues da un mensaje clave para la población en general. Y ustedes van a sacar sus conclusiones, claro está. Y el segundo, ya la postura directamente de la organización civil frente a lo que pasó, frente a la relación de, posiblemente, no lo estoy afirmando, de los intereses que puede tener la industria versus el Estado.
y que en su momento violan los derechos del consumidor de alimentos y sobre todo de la población colombiana frente a lo que en su momento necesita saber de los productos industrializados y que ya el consumidor toma la decisión. Ojo, nosotros somos tomadores de decisiones, ¿o no? Ah, bueno, muy bien. Entonces, esa decisión la tomamos nosotros independiente de toda la información que la puede dar un profesional o no, o lo pueden dar los medios de comunicación. ¿Frente a qué? ¿Tomas bebidas azucaradas? ¿Quieres seguir en la onda de las bebidas azucaradas? Hombre, te di la información, te di educación, te manejé o te ayudé en tu comportamiento, pero tú decides. Es el autocuidado, simplemente. ¿Cómo? ¿Cómo vamos ahí? No, ¿qué pasa ahí? Y me está agotando el tiempo. Mire, a mí me invitaron a 2 horas. No sé de qué, pero bueno, 2 horas. Bueno, voy a seguir entonces mientras, pero tampoco corre mi presentación. Entonces, a la estimada organización, me hacen el favor y me cortan esos minutos. Ok, ya. Entonces, sigamos acá. Entonces, la ley 1355 ya me olvidé el año, 2009, mal llamada ley de obesidad en Colombia, pues promovió muchas acciones alrededor del consumidor, entre ellas precisamente lo que es la información que tiene que tener el consumidor frente a muchos de los alimentos que pasan en los medios de comunicación. Pero algo particular sobre esto y que para nosotros como profesionales de la salud es un tema delicado, que le dio oportunidad a los obesos de exigir unas acciones un poco más drásticas frente al sistema de salud, como es la cirugía bariátrica. Y esto, pues si lo miramos desde el tratamiento progresivo que debe tener una persona al interior del sistema de salud, pues simplemente es algo facilista. Si yo estoy gordito, obviamente nosotros nos ven como gordólogos, pues obviamente la parte más fácil es solicitar una cirugía bariátrica. Y se me acabó el problema. Pero de ahí precisamente vienen muchas acciones adicionales de la industria frente a motivar muchos productos que van a favorecer la pérdida de peso por acción milagro, que creo que ustedes también lo han visto o lo ven permanentemente y que peleamos contra ellos. Y esto lleva pues a que nosotros podamos contemplar acciones de grupos y acciones colectivas amparadas constitucionalmente. La mayoría de las constituciones en el mundo prácticamente ya están casi globalizadas también. Entonces hay unas líneas en donde nosotros nos soportamos precisamente para exigir derechos. Y esos derechos colectivos precisamente fueron los que la organización civil a la cual pertenezco como persona natural, pues lo hicimos efectivo y de esa manera pues pudimos llevar este comercial a los medios de comunicación. Claro, eso tiene un precio altísimo, porque ustedes saben bien que los segundos en televisión son muy elevados, pero no importa, se logró. Y de ahí pues que las acciones políticas muchas veces cuando son formuladas desde esas políticas, pues claro, llevan sus vacíos y llevan simplemente también a una interpretación que pueden hacer en especial los abogados, pero que nosotros profesionales también tenemos que mirarlo desde la parte técnica, de cuáles son las consecuencias que podría tener un comportamiento un poco no ordenado de la alimentación y que nosotros estamos viviendo permanentemente el acoso de las enfermedades crónicas no transmisibles y que obviamente esas comorbilidades que se suscitan alrededor de estas complican aún más la capacidad laboral de todas las personas, ¿cierto? Bueno, Estatuto del Consumidor. Me imagino que aquí en Perú hay Estatuto del Consumidor, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa, Perú? Estamos muy callados. ¿Invitados internacionales dónde están? No, y eso que almorzaron. ¿Hay Estatuto del Consumidor en Perú? Pero duro. Bueno, está bien, no hay mucho ánimo. Si hay estatuto. Aquí mi amiga me dice sí, ella está feliz aquí. Muchas gracias por venir. ¿Has exigido derechos en alguna compra? Sí, por supuesto. Dame un ejemplo, por favor.
tanto de alimentos como cuando el etiquetado no es adecuado. Bueno, yo personalmente soy colaboradora y voluntaria de la Asociación Peruana de Consumidores en Perú, ASPEC, así que sí tenemos una ley de protección y defensa del consumidor. Hay un capítulo incluso especializado en derechos de consumidor en alimentos, y el problema es que no solo los profesionales en nutrición, sino la población en general no lo conoce. Perdón que te interrumpa porque no me quedo sin tiempo. Y después se me sube allá y es mi competencia. Entonces, ya saben, próxima conferencista. Entonces, es importante eso lo que tú dices. Lastimosamente nosotros como nutricionistas no conocemos un estatuto del consumidor, no exigimos derechos, ¿cierto? Pero tampoco somos el vehículo para llegar a muchas personas para que conozcan esos derechos. Y eso es un error que ustedes tienen. Se lo estoy diciendo a ustedes porque yo sí lo conozco y lo exijo. Y no crea, he tenido la oportunidad de ver que el sistema sí funciona. O sea, que lo público sí funciona. Le estoy echando flores al Estado, ¿ya? Pero también estoy viendo que, hombre, si nosotros cada vez más exigimos, podemos lograr un cambio también en las empresas y en la industria, sobre todo en la parte alimentaria. Pero cuando nosotros no utilizamos los canales de comunicación, como los call centers o algún otro tipo de vehículo para llegar hasta la industria y quejarnos, pues no va a haber nada. Es claro que en todos los países, ¿cierto? La omisión de una respuesta, tanto pública o privada, que es más problemática obviamente la pública, eso genera un inicio de un proceso que puede llevar o puede llevarse a lo jurídico. Entonces, cuando no conocemos esos conductos civiles, ¿cierto?, de la justicia, también estamos pecando. Ojo, yo puedo estar en la consulta, puedo estar en clínica, puedo estar en nutrición pública. Mira, cualquier sector donde nosotros estemos en nuestra actividad profesional sirve para hablar de derechos del consumidor, pero no lo estamos haciendo. Y a veces también le echamos la culpa siempre a todas las escuelas de formación. No, es que a mí no me lo enseñaron en la universidad, entonces yo no sé de eso. Eso es una excusa, de verdad. Yo siendo profesor 19 años en la docencia, esa no es una excusa para que uno como profesional no llegue a esas instancias de conocer otras líneas de trabajo que son muy importantes. Les voy a comentar algunas sencillas que han ocurrido en Colombia y que obviamente han impactado el bolsillo de las empresas. Esta fue la más sonada, sobre todo por el gremio, porque una nutricionista, no voy a decir el nombre, igual no la conocen, le tocó irse del país del bullying que le hicieron, recomendó, ¿cierto?, el caldo de gallina, ¿cierto?, porque prácticamente era como que hubiera liofilizado la gallina, le hubieran puesto en un cubito. Entonces, claro, ¿qué piensa el consumidor? No, pues la gallina quedó así, ¿cierto?, como de 10 gramos, la meto al agua y sale una sopa de gallina deliciosa. En mi país, la gallina, probablemente en otros países andinos también, pues hace parte de una dieta, sobre todo campesina, y es muy apetecida, ¿sí? Y esto pues llevó a que esta empresa pues obviamente tomara muy en serio lo de la gallina. Claro, al otro día llovieron, ¿cierto?, las denuncias públicas alrededor de eso, pero más en el gremio fue porque salió la nutricionista y lo primero que uno hace, ¿cierto?, como persona natural siendo nutricionista, como gremio, es mirar de qué universidad egresó. ¿No les ha pasado? Entonces el chisme es impresionante. De una vez, ¿y esa vieja qué hizo? Muestre a ver. Claro, pues la universidad donde salió, que no voy a decir el nombre, no fue la mía. Y será que fue el profesor el que la motivó a eso. Claro, le pagaron un buen billete, ¿cierto?, para que apareciera en la publicidad, pero la empresa pues tuvo una multa bastante onerosa, porque es un engaño al consumidor. Tú no puedes decir que la gallina está ahí en la olla, ¿cierto?, en 10 gramitos. Fíjate de eso. Otro, de pronto este personaje lo conocieron ustedes, ¿cierto? Claro, la dieta milagro de la pastillita. Es allá, obviamente el tipo quedó en la quiebra porque era mentira lo de la pastillita. Pero nunca vimos a un nutricionista quejarse alrededor de eso. Que eso es lo más triste. Ninguno. Entonces uno dice, entonces, ¿cuál es nuestra función? Simplemente dar dietas. Que es la lectura social, ¿cierto?, que tienen de nosotros, que es completamente errada. Esta, ¿cierto?, esta fue más por peso. Muchas veces nos damos cuenta, yo he dirigido programas en mi país